Queridos amigos, un saludo cordial. El pastor Luis Aguiluz con ustedes para repasar la lección de esta semana. Este trimestre está relacionada con cómo tratamos a nuestro prójimo. El título general dice, uno de estos mis hermanos más pequeños, cómo servir a los necesitados. Y lo que quisiéramos nosotros es estar en un mundo mejor, ¿verdad? Y el Señor presentó un modelo de cómo tener un mundo mejor cuando cumplimos la voluntad de Dios. Para eso el Señor nos dejó su palabra y Él quiere que nosotros sigamos su ejemplo, el modelo para un mundo mejor. El versículo que vamos a leer se encuentra en Levíticos 19:18. El repaso de la lección para esta lección número 2 se realizará el 13 de julio y se titula Modelo para un mundo mejor. Levíticos 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Un versículo muy interesante, donde el Señor pide a su pueblo que no haga justicia con sus propias manos, que no guarde rencor ni odio a su prójimo, a aquellos con quienes se relaciona, sino por el contrario que le muestre amor, que le muestre ese mismo amor que viene de Dios. Él dice, yo soy Jehová, Dios de amor. Y Dios quiere que nosotros, para poder tener un mundo mejor, para poder vivir en un mundo que tenga la tónica divina, debemos reflejar a ese Dios de amor. Vamos a ver qué nos dice la lección de esta semana. Dios tiene personas con las que mantiene una relación especial. Vemos casos como en la historia de Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, entre otros, en donde Dios muestra la tarea de reconstruir esa relación dañada por el pecado, ¿no? Entre el hombre y Dios. Y Él tiene un plan preparado, un plan para restaurar esa relación, un plan más amplio con relación a cómo compartir la bendición con los demás. Así como le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Así empieza el Génesis. En esta sección del Génesis 12, 2 y 3, Dios le da la seguridad a Abraham que él va a estar con él. Y esta bendición vendría con el pueblo de Israel y en última instancia con el Mesías. Para esto Dios dio leyes, para que a través de un estilo de vida nuevo podamos recibir sus bendiciones. Este estilo de vida tenía que ser fundamentado en las leyes que rigen el gobierno de Dios. El Dios que oye. Qué interesante. Dios nos oye, Dios nos ve, Dios comprende la situación por la que estamos pasando. De esta misma forma, Dios le dio esa promesa a Abraham y después de que el pueblo de Israel fue a Egipto y estuvo allí 400 años de esclavos, clamaron a Dios y Dios les escuchó. Dios parecía guardar silencio, pero escuchó el clamor de sus hijos y conforme lo había prometido, ahora cumplió su promesa. Dios tenía un plan para bendecir a su pueblo, para que su pueblo pudiese ir a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra fructífera, y esa tierra iba a ser una nación grande, el ejemplo de Dios para toda la humanidad, para que todos vieran que aquel pueblo que tiene a Dios es un pueblo bendito. Lo sacó de la esclavitud con mano dura, pero con las manos llenas, con gran bendición. Y ahora los iba a llevar a esa tierra de bendición para que el pueblo de Israel sea un modelo, para que el pueblo de Israel sea la luz a todo el mundo y todas las naciones vean al pueblo de Dios actuando en beneficio de los demás para que pudiesen conocer y alcanzar la bendición. Un modelo. Este modelo sería el ejemplo de cómo se viviría bajo el gobierno de Dios, mostrando que Dios ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos.
Dios está siempre al tanto de todos. Dios escucha nuestras oraciones, aunque pareciera que no. Dios está al pendiente. Dios no quiere que nosotros suframos. A veces nosotros sufrimos porque nosotros tomamos malas decisiones, porque nos alejamos de Dios, porque no queremos oír sus palabras, porque estamos embelesados en las cosas de este mundo. Recordemos, Dios nos oye, Dios está a nuestro lado, Dios quiere lo mejor, Dios quiere que seamos una bendición, Dios quiere que seamos un modelo. Como el pueblo de Israel no lo llegó a hacer en su totalidad, ahora el Señor quiere que su iglesia, su pueblo antes de la venida de Jesús, sea ese modelo. Que nuestra familia, que nuestro hogar, que nuestra iglesia sea un modelo digno de imitar, que reflejen a Dios a través de su palabra, los 10 mandamientos. Esa ley que el Señor dejó allí, que tal como lo dice Jesús, ¿no? Jesús lo simplifica en estos 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Esta ley que fue dada en esas 2 tablas de piedra, en donde están mandamiento por mandamiento, mostrando todo el amor de Dios, toda la bendición de Dios, allí se simplifica en una palabra: amor. Y esa ley de Dios que está basada en el amor es para beneficio de cada uno de nosotros, pero también para beneficio de todos aquellos que de una u otra forma están cerca de nosotros, que tienen relación con nosotros. Estos son los principios fundamentales de la nación, como una constitución en donde las leyes iban a regir toda la forma de vivir, de conducirse, de relacionarse con los demás, entre ellos, con los extranjeros, con los más desfavorecidos. Estas son declaraciones breves pero de gran alcance. Jesús amplió la ley. Estas declaraciones breves tienen un gran significado, pero Jesús le dio un concepto un poco más amplio, porque a través del tiempo Satanás ha ido perjudicando a la humanidad, distorsionando la ley de Dios, dejando en mal el carácter de Dios. Así que Jesús dijo que el pecado ya no era solamente el acto en sí, sino aún el pensamiento o la motivación. Y muchas veces la motivación que hay en nuestro corazón, algunos aspectos específicos que nos mueven a hacer las cosas, o también el no hacer determinadas cosas que sabemos que debemos hacer, son motivo para transgredir los mandamientos de Dios. Debemos tener cuidado de no caer tampoco en los extremos. El legalismo que hace daño, que acusa, que hace sentir mal y que juzga a los demás, ni tampoco el vivir sin ley, el libertinaje, una vida desenfrenada. Dios quiere que la ley sea la base de su gobierno, que nosotros seamos constantes de que esa ley es una ley de amor, es una ley que quiere guiarnos, conducirnos a una vida de armonía, una vida en la cual mostremos amor a los demás, cuidarnos unos a otros, ver por el bienestar de todos aquellos que estamos en comunidad. Es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor busca. Y nosotros a veces queremos dejar de lado los mandamientos, y mientras nos acercamos al tiempo del fin, Satanás va a hacer todo lo posible para que la ley de Dios sea distorsionada, sea dejada a un lado, para que nos mueva a actuar por impulsos, por sentimientos, por emociones, y la ley de Dios se desfigure completamente. La ley de Dios tenía como finalidad ver el orden social, el vivir bien entre todos. En Éxodo 23:9 nos dice que deberíamos tratar al extranjero de la mejor manera. Hay que tratar bien a aquellos que vienen de lejos, aquellos que no son del lugar, aquellos que están desposeídos o que están en una condición muy triste, o tal vez han escapado de su país por alguna razón, tal vez por problemas de gobierno, problemas económicos, diferentes situaciones. Estas personas que piden asilo o que están refugiadas necesitan el apoyo de una nación que ama a Dios, porque si no, le vamos a dar la espalda, lo vamos a tratar mal, lo vamos a hacer sentir como personas de una calidad inferior. ¿Cómo deberían ellos comportarse con sus aliados, con sus extranjeros, con sus vecinos, con todos aquellos con los que se relacionaban? En base al amor.
Dios les recordó que ellos fueron esclavos y que ahora deberían tratar a los demás de la misma forma como que ellos fueron tratados por el Señor. En una manera en que queden liberados de cualquier carga, de cualquier compromiso que los lleve a vivir una vida denigrante. La Pascua es una conmemoración de esta libertad. Ellos clamaron a Dios y Él les escuchó, Él les respondió, Él los liberó. Ahora les da instrucciones de cómo deberían de ellos de tratar a los esclavos, a aquellos que estaban en una situación muy inferior a la de ellos. Entonces, las leyes para vivir con los conciudadanos, con los forasteros, con los más vulnerables, con los aquellas mujeres que habían quedado sin marido, viudas, o aquellos niños que habían quedado sin padres, huérfanos, aquellas personas que habían quedado tal vez maltratados por la vida, o tal vez enfermos, o con los achaques de la edad adulta, de la ancianidad, o aquellos que habían estado en una guerra y habían quedado mal heridos. Todas estas cosas deberían ser tratadas por el pueblo con bondad, con misericordia. Por eso el Señor dio esas leyes para que no se olvidaran, para que las personas vulnerables vivieran con dignidad, que tuvieran acceso a los alimentos, a que pudiesen tener lo mínimo necesario para vivir. Los mandamientos fueron puestos por el Señor para que sean una salvaguardia contra cualquier acto de discriminación, de abuso o de querer tener poder desmesuradamente. El pueblo del Señor, el pueblo de Israel, era un pueblo dadivoso, era un pueblo que había aprendido a dar, y el Señor les instruyó cómo deberían de hacerlo. El Señor les mostró que debían de participar de su dadivosidad para que los levitas pudiesen trabajar en el servicio del santuario y pudiesen tener todos los recursos que ellos necesitaban. Pero también les dijo que necesitaban ayudar no solamente en la predicación, no solamente en los servicios, sino también aquellos que estaban desposeídos, que estaban sin recursos, endeudados, habían vendido sus tierras. Todas estas situaciones deberían estar respaldadas por el pueblo. La segunda parte de lo que uno da, aparte del diezmo, se llama ofrenda. Estas ofrendas son voluntarias. El diezmo es la devolución de lo que le pertenece a Dios. Pero las ofrendas es lo que sale de mi corazón. Es aquello que yo quiero compartir y que debe de usarse para beneficiar a los pobres. El diezmo se utilizaba y se utiliza para el pastorado, para la evangelización, para la predicación del evangelio en todo el mundo, utilizando radio, televisión, evangelistas, predicadores y todos los medios posibles. El pueblo de Israel era fiel en el diezmo, pero también ofrendaban, también daban como un segundo diezmo, que era la ofrenda para ayudar a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, a los más necesitados y gente vulnerable. Así que el Señor nos dice que seamos tocados en nuestro corazón para ser dadivosos, desprendidos, para que así como el pueblo de Israel, que llegó a tener muchas bendiciones materiales, nosotros también podamos alcanzar bendiciones materiales por la bendición de Dios, por nuestro desprendimiento, por nuestra dadivosidad, porque más bienaventurado es dar que recibir, y el Señor ama al dador alegre. El Señor ama a aquel que está dispuesto a compartir sus bendiciones con los demás, y el Señor bendice a aquel que está bendiciendo a los más necesitados. También el Señor hizo provisión para aquellos que iban a estar en problemas más serios, ¿no? Aquí nos habla del año del jubileo. Bajo el liderazgo de Josué, Dios supervisó la distribución de las tierras para todas las tribus y para todos aquellos que habían llegado a esta nueva nación que estaban formando. Así que todos recibieron sus tierras y todos iban a vivir en paz, en armonía, bajo las leyes de Dios.
Pero el Señor sabía que en el futuro iban a venir problemas. Problemas por guerras, problemas por malas decisiones, problemas por desgracias, problemas por enfermedades, tantas cosas que vienen y dañan y rompen las relaciones o la tranquilidad y la paz y la felicidad. Así que Dios decretó que la tierra, si se vendiera, no se vendiera permanentemente, que en el año del jubileo regresase a su dueño original. Dios de esta manera quería promover la igualdad social. Por medio del año sabático y del jubileo, el Señor quería corregir estos problemas de desigualdad que aparecían en el transcurso del tiempo. Y de esta manera la justicia era aplicada para devolver en parte o totalmente aquellas cosas que algunas personas habían perdido. Así que Dios mostró su amor y misericordia a través de las leyes, determinadas leyes que fuesen una bendición. Hoy en día hay algunos tipos de leyes aquí también. Por ejemplo, en este país hay una ley que si una persona tiene problemas financieros se puede declarar en bancarrota, pero eh, la persona queda como marcada. No le dan crédito, no le dan préstamos y vive muy mal, en una situación deplorable. Entonces el Señor en el tiempo del pueblo de Israel estaba preveyendo estas cosas y quería que también las personas que habían caído en deudas o estaban en necesidad extrema pudiesen tener ayuda, una ayuda de parte del pueblo, de parte de aquellos que tenían más, de parte de aquellos que habían alcanzado mejores bendiciones y que no habían tenido percances o desgracias mayores. El Señor quería beneficiar a los pobres y también a los ricos. Y al vivir en armonía, al vivir en comunidad, al ver la necesidad de los demás, la sociedad iba a ser una sociedad sana, saludable, fortalecida, privilegiada. En conclusión, recordemos, mis queridos hermanos, amigos, que Dios da leyes porque nos ama. El mismo reflejo del carácter de Dios es amor. Y para que el amor se manifieste entre todos por consecuencia del pecado y para frenar el pecado, el Señor dio leyes. Y esas leyes son los parámetros, son los lineamientos hasta donde nosotros podemos llegar. De esta manera se mantiene un equilibrio en la sociedad en donde vivimos. Limitamos a ciertas personas a hacer cosas que puedan dañar a los demás, quitarle algo que le pertenece a otro, dañar la propiedad ajena, quitarle la vida a alguien, quitarle la mujer de otro. Todas estas cosas el Señor las puso dentro de los mandamientos para que podamos prevenir el enfrentamiento, el sufrimiento, el odio, el rencor, la venganza, el pleito, la muerte de entre unos y otros. El pecado ha causado una causa de desestabilización de toda la creación de Dios. El pecado ha traído muerte, ha traído problemas, sufrimiento y desgracias. Así que las leyes de Dios quieren traer justicia social, quieren reorganizar el sistema social de nuestras naciones. Y un día el Señor establecerá el nuevo reino y con base en sus leyes, en donde será un reino justo. Dios quiere que cada uno de nosotros también, desde ahora, comencemos a vivir el reino de Dios. Que comencemos a mostrar justicia, juicio, amor, misericordia, porque ese es el fundamento del trono de Dios. El jubileo tiene que ver con la restauración y un nuevo comienzo. Así como el día de la expiación también se daba un nuevo inicio a la experiencia espiritual de la persona, del pueblo, de la nación. El Señor quiere que también tengamos nosotros nuestro propio jubileo espiritual, dejando atrás las cosas que han estado haciéndonos daño y recuperar nuestra vida espiritual, que no la perdamos, sino que podamos ser revitalizados, que podamos reinsertarnos en la comunidad cristiana, que podamos estar conectados con la vida verdadera, que podamos ser vistos como un modelo, que podamos ser vistos como hijos e hijas de Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos ser modelos cristianos genuinos, para que en este mundo en el que vivimos veamos por los más necesitados. En este mundo en el que estamos sufriendo,
podamos consolar a aquellos que están en una situación peor que la nuestra, pasando por momentos más difíciles tal vez, están en una necesidad que si no le damos la mano van a sufrir más cuando podemos nosotros aliviar el mal que están pasando aquellos hermanos nuestros, tal vez amigos nuestros, tal vez familiares nuestros, o tal vez enemigos nuestros, pero el Señor quiere que también le mostremos amor a ellos, porque a través de ese amor la salvación puede llegar al hogar de cada uno de estos hijos e hijas de Dios. Que el Señor te bendiga y que pases una bendecida semana.